Una vez definida la técnica a usar, se debe elegir el instrumento más apropiado para medir las variables de estudio. En esta sesión veremos los instrumentos de investigación. Durante esta sesión, debemos ser capaces de definir el instrumento específico a usar para recoger información de las variables de estudio, especificándolas en la matriz de consistencia. Los contenidos a tratar en este encuentro son instrumentos de técnicas directas, instrumentos de técnicas indirectas y validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación. Para comenzar el tema, analizaremos la siguiente situación. Tienes que hacer un estudio para conocer el clima organizacional de una empresa textil. ¿Qué medio específico usarías para levantar información sobre ello? ¿Harías una prueba de conocimientos? ¿Aplicarías una escala de opinión o percepciones? ¿Cuál sería el medio más apropiado? Visualice el video del link para poder tener claridad al respecto. Entre los instrumentos más importantes a usar dentro de la técnica de la observación está la guía de observación, la que consiste en listar una serie de eventos, procesos, hechos o situaciones a ser observadas. La lista de cotejo o chequeo, que indica la presencia o no de un aspecto, rasgo, conducta o situación a ser observada. El registro anecdótico, que es un instrumento no estructurado que permite recopilar hechos o situaciones de significación para la investigación. El diario de campo, otro instrumento no estructurado cualitativo, en el que se recogen observaciones sobre acontecimientos, hechos o situaciones día a día, por lo general en un cuaderno. Finalmente, las matrices de análisis, que son formatos diversos que permiten el análisis de documentos, contenidos, etc., bajo criterios a analizar establecidos previamente. En cuanto a la técnica de la encuesta, tenemos los siguientes instrumentos. El cuestionario, instrumento que se realiza en forma escrita mediante un formulario o formato, con una serie de preguntas, ítems, proposiciones, enunciados o reactivos. Es autoadministrado. Los test sirven para medir diversas facultades intelectuales del individuo, usados de forma frecuente en el campo de la psicología. Se pueden clasificar en 7 modalidades: test de aptitud verbal, de aptitud creativa, de conocimientos en situaciones diarias, de conocimiento especializado, de inteligencia emocional y test psicológico. La prueba vinculada a estimaciones sobre desempeño, rendimiento o ejecución. Existen pruebas objetivas, de ensayo o redacción, prueba oral, prueba práctica, prueba mixta y prueba grupal. Con respecto a las escalas, estas permiten ubicar la respuesta en el valor escalar que mejor represente el quantum del objeto de medición. No existen respuestas correctas o incorrectas. Las escalas se usan para estimar actitudes, tendencias, expectativas, etc. de los individuos. Estas pueden ser de Likert, Thurstone, Goodman, Oswald, etc. Finalmente, en cuanto a la técnica entrevista, este suele usar como instrumento un guión o guía de entrevista, el que consiste en un formato que generalmente contiene información sobre fecha, lugar, hora, identificación de entrevistados, tema central y las interrogantes a ser planteadas al respecto, con los espacios para anotaciones. Los instrumentos de investigación deben tener 2 requisitos previos para su aplicación, es decir, antes de ir al campo. Estos son la validez y confiabilidad. Se entiende por validez al grado en que la medida refleja con exactitud el rasgo, característica o dimensión que se pretende medir. Es decir, la validez garantiza que el instrumento diseñado realmente mida lo que se pretende. Existen 3 formas o tipos de validez. Una de ellas es la validez de contenido, también llamada juicio de expertos, en donde especialistas en el tema y luego la estadística
aseguran que los ítems realmente sean pertinentes, válidos y estén bien construidos. Por su lado, la validez de criterio establece la validez del instrumento de medición al compararlo con algún criterio externo. Este criterio, considerado como estándar, es el referente con el que se juzga la validez de lo creado. Finalmente, la validez de constructo, referida al grado en que una medición se relaciona de forma consistente con otras mediciones, de acuerdo con los constructos teoréticos existentes, siendo el análisis factorial el procedimiento estadístico más utilizado para ello. Valderrama, 2014, refiere que un instrumento es confiable si produce resultados consistentes cuando se aplica en diferentes ocasiones, estabilidad o reproductibilidad. Técnicas para hallar la confiabilidad. Test, retest, pruebas paralelas, consistencia interna. Veamos la primera. Test, retest. Consiste en administrar 2 veces una misma prueba a un mismo grupo de sujetos, en un intervalo corto de tiempo. Los puntajes se correlacionan debiendo tener resultados aceptables. Pruebas paralelas. Se preparan 2 versiones similares de una misma prueba y se administran a una misma muestra. Se correlacionan los puntajes debiendo ser aceptables. Consistencia interna. Determina el grado de homogeneidad que tienen los ítems de una prueba o escala. Para ello se correlacionan las respuestas de los ítems de las pruebas con el total de la misma. Conclusiones. Es importante definir en una investigación el instrumento a utilizar. Obviamente, esto en coherencia con la técnica previamente seleccionada. Si la técnica es la observación, los instrumentos a elegir pueden ser la lista de chequeo, la guía de observación, el diario de campo, el registro anecdótico, las matrices de análisis, entre otras. Cada uno de estos instrumentos se utiliza con diferentes propósitos. Si la técnica elegida es la encuesta, los instrumentos pueden ser el cuestionario, la prueba, el test, las escalas, entre otros. Cabe recalcar que cada uno de estos tiene una funcionalidad distinta. Finalmente, si deseamos hacer una entrevista o grupos focales, es necesario tener un guión de entrevista, el que pauta las preguntas que se van a realizar. Es importante recalcar que los instrumentos deben pasar por 2 procesos importantes antes de su aplicación en la realidad: la validez y la confiabilidad. Ello asegurará que el instrumento arroje buenos resultados, porque miden lo que deben de medir acorde al constructo seleccionado.